Buenas noches a todos, muchas gracias por venir aquí a la presentación de la revista Andina, el número 51. Es el 30 aniversario además de la revista. Con este número, a partir de este número, la revista Andina va a salir de manera anual. Ya está en producción, digamos, el número 52. La mayor parte de los artículos van a tratar sobre asuntos relacionados con la independencia. Sin embargo, también hay artículos ligados a ceremonias religiosas en Huamanga, hay artículos sobre la industria en el Cusco entre 1890 y 1930, y artículos sobre educación. Es el próximo número. El número que ahora nos toca presentar es el número 51 de la revista Andina. Para acompañarnos en la presentación está el doctor Marco Curátula de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y Manuel Burga de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Entonces yo voy a hacer una presentación rápida de los artículos velozmente, o sea, muy sucinta, para luego dejarlos con los comentarios. Con el número 51, en el presente número se está enmarcado dentro de una amplia colección de artículos referidos principalmente a historia, política, lingüística y arqueología y etnografía, manteniendo la tradición de revista andina. El artículo central es el de Paulo Durán López, que contiene concerniente al examen de una experiencia de autogestión campesina en la comunidad huarchina de Culpe, ¿no? Que lo que él trata de probar es cómo es que afecta esta idea de autogestión del agua a las instituciones al interior de la comunidad. También tenemos el artículo de Imelda Vega Centeno que reflexiona sobre el trabajo etnográfico, en especial de José María Arguedas, toda la cuestión etnográfica y la relación con la idea de la utopía, analizando en especial el mito de Inquerri. Luego tenemos aquí también presente otro de los autores, ¿no? Luis Andrade Ciudad, que analiza el quechua en Rapaz, ¿no? Y que es un análisis lingüístico bastante interesante sobre este asunto. También en el mismo punto de la lingüística está el artículo de Enrique Bayón, el propósito del libro de Carlos Garatea. Y luego están, digamos, los artículos más ligados a lo que es análisis discursivo y ritual, como el de Esteban de Gori sobre el rey, el de Ariel Jorge Morón sobre los caciques, y que ambos están relacionados con la zona de Boliviana. Y también el artículo de arqueología de Claudio Javier Patanea Arauz, que es más bien una presentación de un hallazgo arqueológico. Y luego tenemos la clásica, digamos, investigación etnográfica, que es un reporte de Juan Javier Rivera y de Julio Álvarez, que relaciona sobre fiesta andina. Bueno, entonces yo los dejo primero con Marco Curátula y luego con Manuel Burga. Bueno, gracias Martín por la invitación. Estoy muy contento de presentar la revista andina número 51, porque Martín no lo sabe, el doctor Martín no lo sabe. Yo he comprado religiosamente todos los otros 50 números, es decir, yo tengo la colección completa, todas, no me falta un solo número. Entonces ha sido para mí muy gozoso saber que yo pensaba que para esto Martín me dijo, entonces el 51 es de regalo, y me ha sido regalado, y hasta el director me lo trajo a la casa. Entonces eso es, así que espero que se comprometa para el número 101, que yo también naturalmente voy a comprar los otros 50. Es que te lo llevo a la casa, por favor, te agradezco.
Ingreso 90 y pico años, pero no importa, lo voy a leer con interés. De todas maneras, 51 sí es una hazaña, porque para cualquier revista, aquí en cualquier parte del mundo, llevar una revista es mucho más complicado hasta que hacer libros, porque hay que juntar personas, y esta es una revista muy especial además. Yo me acuerdo perfectamente del primer número de 1983, que era del 1983, además ha logrado con pequeñas modificaciones hasta mantener una sua configuración gráfica precisa y elegante, que hace que inmediatamente la revista andina se reconozca. Yo lo tengo todo, lo repito, lo tengo, así que lo veo perfectamente, que no ha habido muy poca variación. A un cierto punto han puesto una foto en la carátula que a veces se mueve de posición, pero ha habido una continuidad extraordinaria. Una revista también es la posibilidad de dar a jóvenes o menos jóvenes investigadores de presentar sus investigaciones, y por lo tanto es un servicio enorme a la cultura, tanto de difusión de las investigaciones que de promoción de los investigadores, porque no todas las investigaciones, o hasta solo una parte reducida, llega a ser un libro. La mayoría son pequeñas o pequeñas relativamente. Uno hace una investigación por un año o dos, a veces hace 2 o 3 artículos y pasa a otros temas, y entonces la revista andina realmente ha llenado un vacío. No son muchas las revistas que han podido ofrecer eso a los investigadores peruanos. La revista andina, además, desde los inicios ha tenido una característica que se ha mantenido y que es única entre las revistas peruanas, de tener debates, que es algo absolutamente en el medio acá no fácil, y es difícil hasta de manejar esto. No es que sea pensar fácil, pero no es solo reunir los artículos, después mandarlo, esperar que lo manden, mandarlo de nuevo después de 3 o 4 intervenciones al autor para que haga la contestación final. Pero esto es absolutamente enriquecedor. Realmente yo, por ejemplo, disfruto particularmente de los artículos, porque muchas veces son excelentes, pero a veces las intervenciones que hace la persona sobre el trabajo de un investigador son todavía más interesantes. Entonces, porque claro, a veces es más fácil también estar encima de una investigación para ver los puntos débiles o añadir algo, pero esto lo hace todavía más rico. Evidentemente es una riqueza. Uno participa realmente de un debate, leyendo, participa de un debate, y ahí después entraré en el mérito del debate de esta revista. Y después tiene otra característica extraordinaria que yo disfruto enormemente respecto a otras. Tiene muchas tienen, pero la revista andina la tiene particularmente bien desarrollada, que la parte de reseñas, que es sumamente interesante, sumamente importante. Yo me entero y a veces ya no tenemos tiempo para leer todo, lamentablemente la producción es infinita, nuestros intereses es casi imposible, y la revista andina tiene tiene esta extraordinaria y presenta muy buenas reseñas. Después entraré también en el detalle de 1 o 2 que me han interesado particularmente. Y finalmente también es interesante esto de la revista de revistas, que es algo, esto sí creo que es casi único que hace la revista andina, de presentar los artículos que están en otra revista. Entonces es un instrumento utilísimo para los investigadores, y naturalmente para mí, que me siento por lo menos especialista, apasionado, lo que sea, del estudio de la cultura andina, del pasado y del presente, por eso siempre he comprado esta revista. No podía no comprarla, porque efectivamente toca todos los temas que además, y también esta revista en general, que son del programa de estudios andinos del cual soy coordinador, director en la Católica, y esto, arqueología, historia, antropología y lingüística.
Y justo este número tiene, lo estaba observando, tiene exactamente todos los artículos de todo. Claro, añado algo más. Es un número muy bueno, yo lo he leído todo religiosamente. Cuando presento algo no puedo no leer todo. He leído hasta lo del doctor Andrade, que es extraordinario, pero para mí, que no soy lingüista, realmente resulta muy difícil de seguir, pero lo he leído con inmenso aprecio por los motivos que después diré, pero hasta el doctor Andrade, por ignorante como yo, pero me refería a eso naturalmente, no por el artículo, que es extraordinario, ¿no? Entonces, hasta este número es muy bueno, pero lo que quiero decir es el conjunto que lo hace algo extraordinario. Por eso me refiero hasta los 51 números, porque una revista, claro, cada uno es muy variado, tiene diferentes temas, pero el conjunto es un espacio infinito de investigaciones y de investigadores y de diálogo que es único. Entonces la revista andina ha llenado, ha ocupado un nicho importante desde 1983 hasta hoy, y siempre ha estado, yo diría, todos los números han estado extremadamente interesantes. Yo lamentablemente no me han invitado a presentar los otros, no lo he podido leer todos, porque solo cuando nadie va a leer una revista todos los artículos, evidentemente, de buscar lo que más le interesa, ¿no? Lo tiene como colección para poder consultarlos todas las veces que en casa que sea necesario. Pero vamos a este número en particular, que lo que tengo que presentar. Y aquí se abre con un estudio, lo que tiene la reseña al final, sembrando y cosechando agua. ¿Qué cosa de Pablo Durán López? Eso nos introduce un personaje interesantísimo, Teodoro Rojas, y que de la comunidad de Culpe, del Guarochirí, el cual, con un esfuerzo, iniciativa personal, lucha por muchos años, inventiva, ha convencido a mitad de la comunidad, etc., ha hecho construir a su comunidad una represa de Yanaciri que ha transformado la comunidad misma. Entonces claro, es un artículo que me ha hecho reflexionar mucho personalmente, porque claro, de un otro lado, a pesar que es interno, no ha sido, él ha visto, fue al norte, vio Gallito Ciego, ha visto otra represa, le vino la idea que su comunidad, que estaba en crisis porque la agricultura no daba, por los cambios que dan alrededor de la comunidad, el Estado, la nación, el país está cambiando, el mundo está cambiando, y estos se quedaban atrás. Y él, con su iniciativa, con su inventiva, con su manera de pensar, ha creado nuevas condiciones en la comunidad. Pero claro, esto ha traído muchos cambios. Hay un cuadro muy bonito, realmente muy bien hecho, porque nos permite ver inmediatamente muy claro de lo que trata el artículo, en el sentido, después de la represa, antes había una agricultura de secano, ahora una agricultura bajo riego, una producción orientada al autoconsumo que se ha transformado en una producción orientada al mercado. Puede producir el doble, 2 veces al año en vez que una vez al año. No se utilizaban sistemas tecnificados de riego, se utiliza un riego muy tecnificado, etcétera. Cambio en la producción hasta de los productos, pero cambio en el sistema de mano de obra, pero también, como dice, por ejemplo, claro, los recursos que se destinaban para la fiesta comunitaria, las fiestas andinas, esto a cierto punto se ahorraron para poder hacer la inversión en la represa, pero esto naturalmente tiene un costo sociocultural muy alto desde el punto de vista del antropólogo, por lo menos. Entonces,
y he seguido por 3 comentarios. También me refería justamente a eso de los comentarios que hacen releer el artículo, porque cada comentarista ve algún aspecto. Entonces la ventaja es que uno leyendo, esto no lo había notado, es verdad, tiene razón Carlos Amat, no, tiene razón el otro que más bien lo contradice lo que dice Carlos Amat. Es decir, son 3 comentarios que hacen pensar la función del Estado, por ejemplo, y la función que podría tener el Estado o no tener, es importante o no, cuánto vale la pena que el Estado intervenga. Pero sí, sinceramente, me ha dicho a mí, en general, todas las 3 intervenciones, y aquí hablaré de otro aspecto que naturalmente me ha tocado mucho de este número. Esto es un aspecto personal, disculpe, pero sí, más pasan los años, más me pongo en este aspecto que me gusta más. La mayor parte de estas personas son mis amigos, los conozco, o he tenido relaciones y con ellos de diferentes tipos de intelectuales, de colaboración en trabajos, etc. Entonces, claro, me sentí particularmente feliz leyendo este libro, encontrando todas las personas que le conocían la cara, el pensamiento, las lecturas y que he seguido sus investigaciones. En este caso, por ejemplo, el amigo Carlos, me refiero a los comentarios de Carlos Amat León, que es mi amigo, o Patricia Orteaga, que es profesora de la Universidad Católica. Entonces, esto me ha hecho reflexionar, este artículo en particular, sobre el cambio, el proceso de cambio, que es un tema para mí, digamos que no tengo resuelto en mí mismo, en mi reflexión, no lo tengo resuelto plenamente. Cuánto la modernización sé que es necesaria y oportuna, pero por el otro lado a veces tiene unos costos culturales de pérdida de la cultura tradicional también enormes, y esto naturalmente pienso que la cultura andina en muchos casos con la modernización perderá mucho de su tradición. Se reinventan traducciones, pero el mundo industrializado es un mundo fagocitador, que destructor de las diferencias culturales muchas veces. En este caso, pero se ha visto también la faceta de una persona emprendedora, capaz de transformar desde adentro, no esperando el apoyo desde afuera. Es decir, es un ensayo que hace reflexionar sobre este tema. Yo no tengo ninguna solución, no tengo ninguna posición particular, es bien o mal, no se trata de eso, se trata solo de pensar el Perú, de pensar a la cultura andina, de pensar a la población campesina, y este artículo permite de pensar todo esto. El segundo artículo de Imelda Vega Centeno es más bien una revisita a través de Argueda de los mitos de Icardi, ¿no? Entonces, una revisita muy inteligente. Yo personalmente empecé hasta mi aventura antropológica en la vida, y mis primeros estudios fueron justamente sobre el mesianismo, Icardi, etc. Entonces lo he leído con particular placer este artículo, porque era una forma de volver un poquito a mis orígenes y a través de Imelda y a través de Arguedas, ¿no? Y Imelda nos hace también reflexionar sobre cuánto a veces manipulamos los mitos, cuánto nuestra formación, en el caso está hablando de Arguedas, su formación o su ideología política o sus sentimientos pueden haber condicionado la interpretación del mito de Icardi. Un ensayo muy fino en el cual nos hace reflexionar de nuevo sobre appunto con la que ella menciona, además dice la apuesta utópica arguediana. Y además nos trae análisis bastante detenido de estos mitos. Así que es repensar un antiguo tema con los ojos de Argueda y con
con la mente crítica de Imelda, y eso es una invitación a revisar el texto. No lo voy a mencionar todos los artículos ni el comentario, puedo decir pero que tengo un aprecio muy especial para Luis Andrade Ciudad. Es un lingüista que leyendo esto todavía lo he apreciado más, a pesar de la dificultad para mí de seguirlo en muchos detalles. Pero, por ejemplo, esto es uno, para mí, de los artículos que más bien que darán más de valor. Es decir, una revista es la capacidad de incidir en diferentes sectores, en diferentes contextos, en diferentes disciplinas. Y en este caso, yo he encontrado que este artículo y evidentemente son espacios que no son fáciles en este caso Luis Andrade ha estudiado sobre aspectos dialectales bastante raros que se encuentran ahí, que no se habían detectado en otras partes. Entonces sobre la posibilidad que haya variedades que no se habían, o características del quechua que hasta ahora no se, o variaciones del quechua a través del tiempo que hasta ahora no se habían detectado, y de verdad el trabajo de Andrade, de una fineza para los lingüistas, creo es extraordinario. Realmente también el artículo de Enrique Bayón es un artículo más bien de reflexión sobre la poliglosía andina y la función de la... Yo quisiera, como historiador, también decir que me ha interesado mucho el artículo de Jorge Morrone sobre los caciques digamos, la situación, en realidad una historia, una breve historia de puntos sobre La Paz, la ciudad de La Paz, y cómo los caciques locales y los grupos locales, las comunidades locales, fue afectada también en su tenencia de la tierra y de diferentes aspectos por la creación de la ciudad y de la fundación española y la expansión después de la parte española entonces es sobre los orígenes un poco de la ciudad de La Paz en sus relaciones con las poblaciones autóctonas que encontraron ahí los españoles. Un artículo muy bien documentado de un historiador que se ve que ha trabajado largamente me salto uno o dos trabajos para no hacer un listado así de todo, pero hay también un interesante artículo sobre etnográfico, una descripción muy etnográfica sobre que es un trabajo muy refinado, a mi parecer, sobre un análisis sobre la fiesta de la Virgen del Rosario in Viaggio en Bolivia. Ahí habría unas críticas sobre tanto el concepto de Aini que aplica el autor, pero más allá del título, definitivamente es una historia de esta fiesta y de cómo se desarrolla, una descripción etnográfica muy minuciosa, extremadamente minuciosa. También el trabajo etnográfico, aparte ciertas conclusiones más teóricas del autor que no estoy seguro que sean, no convivido plenamente, pero la parte etnográfica sí es de gran interés y quien quiere estudiar este tipo de festividades es una lectura casi obligatoria. Quisiera, pero sí un poquito más, he leído con gran interés las reseñas. Las reseñas son, por ejemplo, no he leído este libro de Albarracín Jordán sobre la formación del Estado prehispánico en los Andes, pero la reseña que hace el autor es Fernando Aramburu es absolutamente es muy precisa, es decir, entendió perfectamente
el origen de la formación del Estado de Tiwanaku, cómo se fue formando, cuáles características tuvo, es decir, y cuáles autores han trabajado y cuáles son las diferentes posiciones. En esta reseña se nota todo. Después agradezco mucho, porque siendo de la colección Estudios Andinos, La catástrofe demográfica andina de Coque, que la autora, no lo digo yo, lo dice ella. Esta reedición es un gran, lo digo porque estoy contento, soy el director de la colección, pero y no la conozco, así que no tengo ninguna relación con ella, pero dice, esta reedición es un gran acierto cuanto a modo de crítica a los títulos de es un gran acierto, es decir, habla de este libro, además nota que hemos puesto toda una serie de tablas nuevas respecto a la edición antigua, entonces es muy importante, nos hace también, entre comillas, publicidad, en el sentido que cada reseña también es una invitación a buscarse el libro y a leerlo, ¿no? Para los investigadores es muy importante. Y después quiero, sí, pero un poquito más, y esto porque era muy amigo de ella, la reseña de Imelda Vega Centeno sobre el libro de Margarita Guise, que es La insurrección de Trujillo, jueves 7 de julio de 1932. Es una tesis de doctorado que ella hizo en Londres y que ha sido publicada en años recientes por el Fondo Editorial del Congreso, ha sido publicada en el 2010 por el Fondo Editorial del Congreso de la República del Perú. Margarita ha sido una muy buena historiadora, murió en circunstancias trágicas hace unos cuantos años y efectivamente creo que ha sido un gran acierto. Había estudiado con Hoffman, es decir, era una historiadora de una preparación notable y dedicó muchos años a este trabajo a este estudio, una obra muy densa, muy grande pero que no había circulado evidentemente porque no había sido publicada, y en este sentido su publicación ha sido un acierto. Imelda Vega Centeno hace un análisis muy a fondo, muy detenido, y nos resume también las partes, la importancia. Imelda ha trabajado el tema, conoce muy bien, realmente es una crítica interna, en el sentido que, conociendo bien el tema, ha podido hacernos ver todas las partes más interesantes del libro, maneja, conoce la historia hay unas ciertas críticas que de todas maneras se leen, que transparan, que yo sí no creo que, es decir, no hay que olvidar. Ella critica a veces, por ejemplo, la falta de ciertas lecturas. Es interesante, le digo, las reseñas son muy interesantes porque hacen reflexionar, en este caso un análisis tan detenido y crítico del trabajo también es una manera de conocer mejor el trabajo, porque no lo he leído, pero viéndolo de esa forma no es solo un resumen, sino es mucho más denso, mucho más, involucra más el lector mismo en el juicio y en el análisis del texto. Pero yo sí, y entonces hay un cierto de cierta lectura que no se han hecho, cierta parte que podrían desarrollarse más. Eso, yo creo que el problema pero mayor radicaba en eso, que se puede defender, estas comillas, a Margarita, es que no hay que olvidarse que es una tesis doctoral, que ella no ha podido transformar en un libro, y no ha transformado en un libro. Entonces eso es una limitación, es decir, en general después de la tesis de doctorado uno se quiere publicar en un tiempo de 3, 4, 5 años, lo cual uno revisa, reañade, cambia, completa, a veces uno para finalmente termina ya como sea. Entonces decimos, sabe que hay cierta cosa, no, ya tiene que a cierto punto terminar, después la revisará, y lo mismo a mis estudiantes, digo siempre eso, ya está bien, termina como sea, después para publicarlo ya la revisará con calma. Entonces yo hasta mis estudiantes diría, cuando ve su tesis,
tengan presente que es una tesis de doctorado, que no es exactamente, y no ha sido publicada por el autor, que es una cosa muy importante. Es decir, esto hay que tenerlo bien presente, porque en este sentido, si uno lee una tesis de doctorado y que no ha sido publicada por la autora, creo que puede solo rescatar las cosas buenas, porque las cosas malas son evidentes que son inherentes o son casi siempre inherentes al hecho de ser una tesis de doctorado, que no sea una publicación, no es algo que debía ser, que no estaba destinada todavía, era solo para una comisión, para que viera una gran investigación, cosa que fue una investigación sobre una página además tan controvertida de la historia nacional, porque evidentemente la revolución de Trujillo está todo el antiaprismo, el comercio, está toda la función del APRA en la historia del país, la formación de los partidos políticos, está, digamos, una serie de temas de extraordinaria importancia para la historia moderna y contemporánea del Perú, y en este sentido yo creo que sí ha sido un acierto publicarla, y creo que tenemos de esa obra sí tomar todo lo que aporta, y creo que aporta muchísimo al conocimiento en realidad de varios años de esa historia que se condensan después en una revuelta, pero son en realidad una serie de actos y de revueltas, etc. Evidentemente, por ejemplo, Imelda hace pero que son reflexiones que vienen automáticas, revolución, rebelión, motín, etcétera, etcétera. En realidad muchas veces quizás, pero claro, quizás uno para hacer esto debía escribir 2 o 3 tesis, o en un momento con más calma va definiendo mejor términos que cuando escribe la tesis de doctorado todavía no tiene tiempo para refinar suficientemente. Y el último detalle que añado para, digamos, este libro está rico, porque no he citado ni todos los artículos, por si acaso, porque ya Martín lo ha hecho, pero realmente quisiera decir que hay también un gran componente acá y sí lo he notado de la parte de uno de los, digamos que evidentemente viene colaborando particularmente del comité editorial, que naturalmente tiene una serie de estudiosos notables, pero Chuck Walker, profesor de historia de la Universidad de California, Davis, el cual no escribe acá, pero sí hay reseñas de sus alumnos. Es decir, él es una persona que va siempre al Cusco, amiga del Cusco, amiga del Centro Bartolomé de las Casas, y que evidentemente sí activamente colabora y tiene una presencia dentro de la revista, en este caso motivando sus alumnos a hacer reseñas. Y creo que, y lo cito también porque acabo de estar con él, una conferencia en su centro, y sé que es una persona que ama mucho al Perú. Una última reflexión, disculpen si me he dilatado un poco, pero una última reflexión: es interesante también la extensión que tiene esta revista, es decir, ha cesado, por lo menos aparentemente en este número, pero ya de ser cuscocéntrica, para marcar mucho, digamos, para tocar. En este caso, por ejemplo, hay 2 artículos que más bien van sobre la situación del centro, bueno, artículos por lo menos dos, justamente, los de Luis Andrade, de lingüística, y los sobre el primero sobre de Pablo Durán, que es sobre la zona de Huarochirí, de la Sierra Central, de la Sierra aquí de Lima, la Sierra de Lima. Hay otro artículo que es una tradición que hay en la revista andina muy acertada,
de extenderse al altiplano, es decir, de romperlo. Nunca ha estado la revista Andina, y este número menos que menos, una revista nacional. Y en realidad es ser una revista internacional, y en particular reunificando a ese Perú que era el Alto Perú, y el Perú el Alto Perú, es decir, efectivamente la zona de cultura andina central ha siempre estado muy fuertemente presente en este caso. Y además la colaboración son diferentes países, de Argentina, etcétera. Entonces es una revista realmente internacional, y este número se ha demostrado no solo a la altura de toda su gran tradición de esta revista, mas nos da así direcciones, me parecen perspectivas muy interesantes para su desarrollo futuro. Así que felicito a su director por este magnífico número. Muchas gracias. Ahora vamos a poner comentarios. Bueno, tengo que felicitar en primer lugar a Martín por este trabajo con el cual inaugura la conducción de la revista andina. Ya tiene una tradición, ya tiene un estilo, y dentro de esa ruta hay mucho por hacer en el futuro. Creo que también felicitar al Centro Bartolomé La Casa, ¿no?, por esta persistencia de mantener una revista 30 años, 30 años de 51 números, o sea que era más de una por... Sí, y más bien este número me parece que sale después de un cierto descanso. Sí, entonces felicitaciones por todo eso, ¿eh? Creo que Marco ya ha dado un panorama general, igual que Martín, de este número 51, y entonces voy a ver si digo algunas cosas complementarias, ¿no? Es cierto que se mantiene el orden tradicional de la revista, una sección estudios y debates, una sección artículos, notas y documentos, y la tercera sección es reseñas, que es muy rica en su contenido. Y bueno, sí, también me llamó la atención que en este número haya 4 artículos de peruanos, 3 de bolivianos y un argentino, ¿no? Entonces 8 artículos en la parte central, lo cual da esta búsqueda de lo andino en diferentes países de América del Sur, ¿no? A ver, tendré que indicar algunas particularidades de mi lectura, ¿no?, las cosas que yo he percibido como de interés, y agradezco a Martín que a diferencia de Marco, después de tiempo no leo un número de la revista andina, y entonces he encontrado algunas cosas que me han llamado la atención, y entonces tengo que empezar por mencionar el artículo primero de Paulo Durán, que sí podría decir que me ha gustado, ¿no? Es un tema que ahora se está estudiando bastante, digamos, ¿no? Estos cambios tecnológicos, o los cambios técnicos, o los cambios de la forma de gestión del agua y las repercusiones en las comunidades locales, ¿no? Me llamó la atención que este señor Teodoro Rojas, que sí, que me parece que centrando el relato en este personaje, hace que la actuación de él tenga una serie de consecuencias. Por ejemplo, llega a ser alcalde del distrito, y antes ya era hijo de una persona importante de Cúripe. Entonces él como que es el protagonista de esta historia, y bueno, como protagonista lo he seguido en sus detalles, porque hay un detalle que
me pareció que debe ser la vida de muchísima gente en los años 70, ¿no? Cuando se produce tantas migraciones como consecuencia de las sequías en las regiones andinas. Y es que Teodoro Rojas llega a Lima por el 75-76 y se casa con una mujer de la costa norte, y en particular del valle de Jequetepeque, que es mi valle, que he estudiado, que lo conozco en sus detalles. Y entonces dije, tengo aquí un derrotero interesante. Y él, al parecer, una de las características del artículo de Paolo Durán es que no da muchos datos específicos. Si bien habla de Culpe, si bien dice que es una comunidad, pero bueno, hay muchas que son comunidades, que son propietarios, pequeños propietarios que se agrupan y para vivir en paz se llaman comunidad, pero en realidad son una asociación de pequeños propietarios, pequeños minifundistas. No sé si es el caso de Culpe, ¿no? Pero me llama la atención, voy a detenerme en este personaje, ¿no? Que vaya al Valle de Jequetepeque, que es una represa central, a diferencia de otras represas laterales como la que está un poco al norte y la que está un poco más al norte. La que está en el Valle de Jequetepeque es una represa central que tomó, yo diría, 30 años al azar Hitler la construcción de la represa. Los estudios, Carlos Amán debe conocer muy bien eso, los estudios geológicos, arqueológicos, económicos, de caudal de la descarga del río, tomaron mucho tiempo. Tanto tiempo que escribieron 10 volúmenes que me sirvió para mi tesis doctoral. Estoy muy agradecido de Salzgitter, ¿no? Esta compañía alemana. Y bueno, Teodoro Rojas tomó esto como un ejemplo, que es un ejemplo bien discutible, ¿no? Bien discutible, porque la represa central transformó todo el sistema de regadío en la parte baja y creó muchos problemas. Es una discusión, ¿no? Es una discusión, porque además la represa de Gallito Ciego, que va a producir el embalse de Tembladera, que es un embalse gigantesco, en su primera etapa era embalse y represa para regularizar el río de todo el valle, de la parte baja del delta. Pero la segunda etapa era probablemente la más importante, que era la generación de electricidad para el valle y para los valles vecinos. Y esa segunda etapa nunca vino. Vendrá de repente en el futuro, pero ahí se está perdiendo una fuerza hidráulica extraordinaria. Ahora, yo digo, ¿cómo es que Teodoro Rojas, de contemplar la represa de Gallito Ciego, se le ocurre esta idea? Claro, es tan imponente la represa de Gallito Ciego, es tan difícil verdaderamente de poder trasladar la idea, que me he quedado admirado y me he quedado con esta curiosidad de saber más de este personaje, ¿no? Pero lo cierto es que la represa de Gallito Ciego transformó el delta del valle, creó muchas necesidades. Los antiguos sistemas de regadío entraron en crisis y ahora hay sistemas de regadío muy diferentes. Bueno, hay muchas cosas que podría decir, pero él fue a Culpe y comenzó la discusión, y él dice que no había intervención del Estado, y Carlos dice, es un ejemplo que no hay intervención del Estado. Y yo he mirado la represa, pero bueno, no es, pero sí tiene ciertas características que demandan un 19. Página 19. Tiene ciertas características que demandan cálculos ingenieros calculistas, pero no hay detalles, no, parecería que fue hecha con faenas.
no he visto las compuertas tampoco, porque parece que el embalse es para utilizar el agua a través de la aspersión y del goteo. Claro, no quiero ser el crítico, no está Paolo Durán esta noche, ¿no? Pero yo diría que sí, que es interesante lo que muestra, pero me hubiera gustado saber más de la forma como se construyó la tecnología constructiva del embalse, de la represa, de la presa en realidad, ¿no? Que es que evidentemente mirándolo así en la foto, hay un trabajo de calculistas. Y bueno, hay no sé cuántos miles de bolsas de cemento que se gastaron. Bueno, eso no aparece, y también me impresionó que el 60% dijera sí participamos en que son el 50% de pequeños propietarios, sí participamos, y el 40% dijo no participamos. Eso me parece muy extraño. No dice qué población tenía culpa. Me parece que un etnógrafo, un historiador, cuando estudia la cuenca alta, lo primero que hace es mirar la geografía y mirar la población, ¿no? Y tratar de establecer, hacer un pequeño catastro de los suelos cultivados. En todo caso, estos años en que se construye la pequeña presa, esta pequeña presa que tiene su nombre, ¿cómo se llama? Yanaciri 1, después hay Yanaciri 2, ¿no? Y en los años de la guerra, ¿no es cierto? Del 83 al 89. Hay muchas cosas que me parecen que quedan como que no están explicadas. La apuesta central me parece interesante, ¿no? Se recurre a una presa, se produce un embalse y se riega por aspersión y por goteo, y eso aumenta la producción. No lo sé. Yo solamente conozco bien la presa de Gallito Ciego, que el proyecto era regularizar el riego de 28.000 hectáreas, y lo primero que se produjo después que el embalse estuvo lleno de templadera es aumentar todos los campos de cultivo en Cerro Colorado, ¿no? Creando otra vez el desequilibrio y bueno, y otras consecuencias. Pero aquí se aumenta la producción y se aumenta la productividad, se puede exportar, los campesinos pueden mandar a sus hijos a estudiar a Lima y se compra un camión y se mejoran las cosas. Y yo digo que Paolo Durán me lo demuestre con más información, porque yo he apreciado mucho los comentarios de ustedes, verdaderamente los comentarios le han dado lustre al artículo, y el comentario de Patricia Urteaga pone el ejemplo de Pacaraos, ¿no? Que es un ejemplo estudiado por Enrique Mayer, donde sí hay estos cambios. Podríamos multiplicar eso, pero la aproximación, no sé, Paolo, si es economista, si es antropólogo, si es etnógrafo, pero es una aproximación interesante en todo caso, ¿no? Porque revela que los campesinos, si se ponen de acuerdo, lo cual no siempre sucede, ¿no? Hacen algunas cosas, pero me parece, es muy extraño que dejen el 40% de lado, ¿no? Porque si dejan el 40% de lado y van a usar el agua del embalse a través de esta forma de riego, es bien complicado, se producen muchas complicaciones. En todo caso, es este primer artículo muy simpático, uno aprecia la forma como tal, cómo se describe. Me hubiera gustado saber más de Teodoro Rojas, saber la suerte posterior, si realmente fue un real dirigente de todo el distrito donde está la comunidad. Y bueno, y conocer los otros personajes, saber las estadísticas de la población y un poquito las estadísticas de la producción
y cómo se producen los cambios. Pero sí, lo que queda como lección es que es un interesante ejemplo de cambios que los mismos campesinos realizan, y que me hizo recordar a mí como historiador la ley de conscripción vial de la época de Leguía, ¿no? Donde hay muchos historiadores que se desgarran criticando a Leguía y diciendo de que era una forma de expropiación del trabajo de las poblaciones, pero muchos campesinos estuvieron, ellos voluntariamente participaron en la construcción de carreteras. El hacendado de Capana en Quispicanchi, don Otto de Bari, me contó cómo habían construido el camino a la zona, a la hacienda, y luego los caminos que Osben Edison construyó a partir de Pocatambo, con la participación de los campesinos. Bueno, no quiero presentar una historia diferente tan rápido, pero aquí es un ejemplo de cómo la población participa en estas actividades. Bueno, no me voy a detener tanto ya en los otros, pero sí, este artículo es un ejemplo de que se puede pedir un poco más de información para que los comentaristas, que fueron verdaderamente muy buenos, hagan sus puntos de vista. Y en la polémica parece que Paolo no responde mucho a las observaciones que le hicieron, ¿no? Se perdió una oportunidad. Bueno, no quiero ya comentar el artículo de Imelda, que es de nuevo me trasladó a la época de los estudios de Arguedas y Incarrí, y me ha refrescado tantas cosas, tantos datos puestos juntos de este mito tan importante, tan campesino, que tiene tanta antigüedad en los Andes, ¿no? Al parecer. La primera referencia que yo encontré en nuestra búsqueda de la utopía andina, del hombre que pierde la cabeza, la entierran y la cabeza crece, es en este libro sobre el virrey Toledo, de Ricardo, el argentino, Leguillier, ¿no? Donde hay el relato de un padre jesuita que describe el rostro de Túpac Amaru primero, luego de la ejecución. Bueno, pero aquí hay de nuevo estos datos muy interesantes que no voy a poner en los detalles. De Luis Andrade Ciudad, que está aquí presente, todo mi respeto, todo mi respeto por los lingüistas. Siempre es un reto leerlos, seguirlos, y verdaderamente cuando leo un texto como el de Luis Andrade, cuando veo las polémicas de César Itier, ¿no? Cuando me parece muy respetable, pero en este caso de Rapaz, que es una población cercana a la población que yo estudié de Mangas, relativamente cercana. Mangas ya está en Cajatambo, ¿no? En el departamento de Ancash, y Rapaz está en la zona de Lima. Pero son zonas increíblemente interesantes. Recuerdo el Quipu de Rapaz, como el Quipu de Mangas. Son zonas altoandinas muy cercanas a la costa, como Culpe, que tienen muchas formas de reciprocidad que se han conservado. Luego, el artículo de Enrique Bayona Aguirre no está presente, ¿no es cierto? Puedo hablar, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé si los lingüistas lo entienden, pero espero que los lingüistas entiendan a Enrique Bayón, ¿no? Yo conozco a Enrique desde los años 70. Y es que el libro de Carlos Garatea yo lo aprecié,
me gustó, me pareció sumamente interesante, del español, de ese estado de lengua del español que surge en estas circunstancias de la conquista en los siglos XVI y XVII. Pero aquí Enrique hace unas reflexiones. Yo le recomendaría a los lingüistas que hagan una hermenéutica para poder entenderlo mejor, ¿no? Porque a veces me parece que de una enorme ingenuidad y otras veces de un enorme tecnicismo, pero no puedo decir nada más del artículo de Enrique, ¿no? Critica al libro de Carlos Galatea, y yo le hubiera dado la palabra a Carlos para que responda, pero digamos, no critica en mal sentido, sino que critica en el buen sentido, ¿no? De querer indicar cómo surge en las condiciones terribles del mundo andino de esos siglos, ¿no? Que es inimaginable. Nunca hubo una hecatombe demográfica como la que se produjo en el siglo XVI y XVII. No solamente hecatombe demográfica, sino genocidio cultural en el siglo XVII, o sea que es imposible. Y estos términos que ellos utilizan, ¿no? La poliglosia y la diglosia, que cada día, yo digo, no Marco, si tenía que estudiar historia ahora, estudiaría un poco más de lingüística, estudiaría un poco más de estas cosas que nos permiten descubrir un mundo diferente que los historiadores a veces no vemos. Cuando ellos dicen diglosia, cuando dicen poliglosia, normalmente la poliglosia debería haber originado ya una lengua diferente, aunque no sé por el tiempo de los lingüistas, ¿no? Pero no ha sucedido así. Seguimos hablando el mismo castellano que hablaba Pizarro y todos sus amigos. Y esto es uno de los temas interesantes, porque no es poliglosia, sino diglosia. Me estoy metiendo en el terreno de los lingüistas, ¿eh? Pero la diglosia no solamente es para las poblaciones indígenas, ¿eh? No sé si conocen el libro de Angela Helber, El latín en la época colonial, que es sumamente interesante, porque los sectores españoles y los sectores criollos y los sectores mestizos urbanos vivían en un ambiente diglósico, porque se decía que los sectores cultos, la élite limeña, hablaba latín. Y hay un padre de 1758, que es el padre Esteban, disculpe que dude de los nombres, pero ahora estoy recurriendo a mis... que publica un libro que se llama El latín para la formación de los niños. Y en este libro, este padre, que verdaderamente era un personaje que publicó en Lima, y su libro se replicó en México a los 2 años una edición y a los 3 años otra edición. Él decía cómo es que en Lima se enseña el latín, con estos métodos que no conducen a nada. Y él dice: estoy convencido de que en Lima, en la escuela de latinidad, en San Marcos, nadie sabe latín. Eso es para una investigación lingüística, pero el libro de Ángela Helber un poco revela que la diglosia afectaba a Lima, porque uno decía que hablaban latín, y se producía esta cosa ya fantasmagórica, ¿no? De que las tesis en San Marcos se sustentaban en latín y no sabían el latín. Y yo digo que si tenemos una base prehistórica de la mala educación en el Perú, proviene de estos siglos coloniales, de un desencuentro, verdaderamente. Yo con este padre, quiero hacer propaganda y no me acuerdo el nombre de este Marco, verdaderamente está publicado en el tomo 3 del Pensamiento Educativo Peruano, ¿no? Porque en toda la parte de su discusión de lo que es el nuevo pensamiento europeo, ¿no? Está ahí.
Entonces, Esteban Orellana, es el nombre de mi amigo profesor de San Marcos, no me acordaba, de repente por mi amigo. Pero Esteban de Orellana, instrucción para el conocimiento, para la enseñanza del latín a los niños. La introducción a ese estudio es verdaderamente dramática, ¿no? Decir que en Lima nadie sabe latín, sin embargo los españoles y los criollos fungen saber latín, y entonces dicen saber latín, pero nadie sabe latín. Y hay un intelectual peruano, Pedro Peralta Ibarnuevo, que escribió en latín, y él critica todos los textos que se escribieron en latín, y dijo, ¿saben por qué no se aprende el latín? Porque es una lengua muerta, y las lenguas muertas y las lenguas se aprenden solamente en la práctica. Bueno, de alguna manera yo le doy la razón, ¿no? Pero los lingüistas no sé qué dirán al respecto. Me he detenido mucho en eso. Pero digo otra cosa de Juan Javier Rivera Andía, que ha recuperado los documentos de Alejandro Vivanco, que son documentos de visitas a 27 poblaciones rurales de la parte alta del valle de Chancay, que me parece, como yo también estudié fiestas, y como Juan Javier ha estudiado fiestas, y además ha sido el encargado del archivo inmaterial en el Ministerio de Cultura, me parece que interesante los documentos que son del año 62, 63 y parte del 64, y ver cómo las fiestas han ido cambiando. Bueno, no quiero tomar más tiempo porque ya tomé 25 minutos, pero no quiero dejar de polemizar con Marco. No voy a defender a Imelda, sino que la intención de Imelda ha sido presentar el libro de Margarita Quisque, que verdaderamente no lo hemos presentado, no lo hemos discutido como ha debido ser. No, yo lo reconozco. Es un libro que estudia esta insurrección del 7 de julio del año 32, que marca un divorcio mortuario en la historia del Perú, ¿no? La historia del Perú después de eso es diferente. Y ahí Imelda tiene razón, que fue una insurrección. Sí, hay una serie de detalles, pero sí, yo también tengo el libro y lo he leído, pero no con intención de comentarlo. Me parece uno de los pocos historiadores peruanos, si no la única, que es mencionada por un gran historiador británico como Eric Hobsbawm, es Margarita. En su libro El siglo XX, la edad de los extremos, el libro está citado como un libro ejemplar para entender la formación de los partidos políticos en América Latina. Entonces, bien por eso, yo creo que no estoy colonizando, Marco, ¿eh? Estamos de acuerdo en que claro, si hubiera usado otras fuentes, pero de todas maneras, evidentemente lo que pasó en el cuartel O'Donovan fue una insurrección, y lo que va a venir después en el 48, el 3 de octubre del movimiento aprista, es otra sonada que va creando esta situación tan mala para todo el resto del siglo XX en el Perú, ¿no? El veto militar al partido aprista. Porque si no hubiera habido el veto militar al partido aprista, hace tiempo que nos hubiéramos superado ese trauma. Y recién en los años 80, ¿no? Y otra vez de nuevo, verdaderamente. Sí, pero hay otros libros allí. El libro de David Noble Cook, que es un libro antiguo ya, ¿no? Pero bueno, que se comente, está bien.
Pero el otro estudio de Susan Fitzpatrick me parece interesante sobre la orden Marinol en el Perú, porque la orden Marinol, así como la orden franciscana y así como la Compañía de Jesús, no sé cuánto hicieron por la educación en el país, ¿no? Ahora en este momento la orden Marinol como que ha descendido, pero la orden Marinol entre el 44 y el 44 tuvo una estrecha relación con el pensamiento de la teología de la liberación, y eso hay muchos detalles en ese comentario que verdaderamente hacen necesaria una traducción de ese libro. Yo creo que por ahí hay una beta histórica interesante. Por ejemplo, el libro de Stahl, que no se conoce mucho, pero todas estas organizaciones religiosas, congregaciones religiosas, que han tenido un destacado papel en la educación. Ahora la Compañía de Jesús, por ejemplo, en Lima tiene 32 escuelas Fe y Alegría, y tiene 70 escuelas Fe y Alegría en el Perú, y tiene como 300 escuelas en América Latina. Es decir, es un aporte sustancial y una demostración que no solamente es un problema de que pagan menos, pagan más, la lucha por los salarios, es también un tema de gestión. Y en los colegios Fe y Alegría la gestión es la misma, pero con otros gestores. Ya ahí me detengo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos por los comentarios. Y efectivamente esa es justamente la idea de Revista Andina, que sigue siendo un espacio de polémica, y por eso es que esa es la razón, por ejemplo, cuando se escoge el artículo central, que crea pasiones en el sentido que a algunos les gusta mucho, otros encuentran detalles, y eso es lo que permite elaborar los comentarios y las polémicas. Y una cosa que yo quería resaltar para terminar era que creo que hay cosas importantes que se han dicho sobre este número. Sí, efectivamente, una de las cosas importantes es que una de las cosas que estamos buscando es que la revista Andina cubra todo el espacio andino, ¿no? Entonces, y por eso es que buscamos artículos sobre Argentina, o sea, digamos, artículos sobre Bolivia, y estamos tratando también de tener artículos para próximos números, artículos sobre Ecuador o Colombia. Y la otra cosa es que sí, que el formato, la idea del formato es que no cambie, que efectivamente mantenga una identidad con el formato. Tal vez el único anuncio que yo puedo hacer, el único cambio, es que vamos a separar un poco mejor la sección de artículos y poner documentos y notas separados para hacer una distinción más clara, ¿no? de algunos aspectos, porque es una cuestión de jerarquía entre el artículo de investigación y una nota. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Les agradezco mucho que hayan estado aquí, y especialmente a los dos comentaristas. Bueno, hasta luego, muchas gracias. De la Universidad Católica, del Pontificia Universidad Católica del Perú, y Manuel Burga, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Entonces yo voy a hacer una presentación rápida de los artículos velozmente, o sea, muy sucinta, para luego dejarlos con los comentarios. Con el número 51, bueno, en el presente número se está enmarcado dentro de una amplia colección de artículos referidos principalmente a historia, política, lingüística y arqueología y etnografía, manteniendo la tradición de Revista Andina. El artículo central es el de Paolo Durán López, que contiene concerniente al examen de una experiencia de autogestión campesina en la comunidad huarachina de Culpe, ¿no? Que lo que él trata de probar es cómo es que afecta esta idea de autogestión del agua a las instituciones al interior de la comunidad. También tenemos el artículo de Imelda Vega Centeno que reflexiona sobre el trabajo etnográfico, en especial de José María Arguedas, toda la cuestión etnográfica y la relación con la idea de la utopía, analizando en especial el mito de Incarri. Luego tenemos aquí también presente otro de los autores, a Luis Andrade Ciudad,
que analiza el quechua en Rapaz, ¿no? Y que es un análisis lingüístico bastante interesante sobre este asunto. También en el mismo punto de la lingüística está el artículo de Enrique Bayón del propósito del libro de Carlos Garatea. Y luego están, digamos, los artículos más ligados a lo que es análisis discursivo y ritual, como el de Esteban de Gori sobre el rey, el de Ariel Jorge Morón sobre los caciques, y que ambos están relacionados con la zona de boliviana. Y también el artículo de arqueología de Claudio Javier Patanea Arauz, que es más bien una presentación de un hallazgo arqueológico. Y luego tenemos la clásica, digamos, investigación etnográfica, que es un reporte de Juan Javier Rivera y de Julio Álvarez, relacionado sobre fiesta andina. Bueno, entonces yo los dejo primero con Marco Curátula y luego con Ana Lula. Bueno, gracias Martín por la invitación. Estoy muy contento de presentar la revista andina número 51, porque Martín no lo sabe, el doctor Martín Monsalve no lo sabe. Yo he comprado religiosamente todos los otros 50 números, es decir, yo tengo la colección completa, todas, no me falta un solo. Realmente la revista andina se reconoce, yo lo tengo todo, repito, lo tengo, así que lo veo perfectamente, que no ha habido muy poca variación. A un cierto punto han puesto una foto en la carátula que a veces se mueve de posición, pero ha habido una continuidad extraordinaria. Una revista también es la posibilidad de dar a jóvenes o menos jóvenes investigadores de presentar sus investigaciones y por lo tanto es un servicio enorme a la cultura, tanto de difusión de las investigaciones que de promoción de los investigadores, porque no todas las investigaciones o hasta solo una parte reducida llega a ser un libro. La mayoría son pequeñas o pequeñas relativamente. Uno hace una investigación por un año, dos, a veces hace 2 o 3 artículos y pasa a otros temas, y entonces la revista andina realmente ha llenado un vacío. No son muchas las revistas que han podido ofrecer eso a los investigadores peruanos. La revista andina, además, desde los inicios ha tenido una característica que se ha mantenido y que es única entre las revistas peruanas, de tener debates, que es algo absolutamente en el medio acá no fácil, y es difícil hasta de manejar esto, no es que sea pensar fácil, pero no es solo reunir los artículos, después mandarlo, esperar que lo manden. Buenas noches a todos, muchas gracias por venir aquí a la presentación de la revista andina, el número 51. Es el 30 aniversario además de la revista. Con este número, a partir de este número, la revista andina va a salir de manera anual. Ya está en producción, digamos, el número 52. La mayor parte de los artículos van a tratar sobre asuntos relacionados con independencia. Sin embargo, también hay artículos ligados a ceremonias religiosas en Huamanga, hay artículos sobre la industria en el Cusco entre 1890 y 1930, y artículos sobre educación. Es el próximo número. El número que ahora nos toca presentar es el número 51 de la revista andina. Para acompañarnos en la presentación está el doctor Marco Curátula. Entonces ha sido para mí muy gozoso saber que yo pensaba que para esto Martín me dijo, entonces 51 es de regalo, y me ha sido regalado, y hasta el director me lo trajo a la casa. Entonces eso es, así que espero que se comprometa para el número 101, que yo también naturalmente voy a comprar los otros 50.
es que... Te lo llevo a la casa. Por favor, te agradezco. Ingreso 90 y pico años, pero no importa, lo voy a leer con interés. De todas maneras, 51 sí es una hazaña, porque para cualquier revista, aquí en cualquier parte del mundo, llevar una revista es mucho más complicado hasta que hacer libros, porque hay que juntar personas, y esta es una revista muy especial además. Yo me acuerdo perfectamente del primer número de 1983, que era del 1983, además ha logrado con pequeñas modificaciones hasta mantener una sua configuración gráfica precisa y elegante, que hace que inmediatamente